corresponde que hablemos con un político, miembro de la bancada de Fuerza Popular y actual presidente de la Comisión de Constitución. Estoy hablando de Hernando Guerra García. Señor Guerra García, muy buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches, gracias por tu invitación. Antes de hablar sobre temas parlamentarios y constitucionales, que es lo que le corresponde a usted por el cargo que tiene, quisiera su opinión sobre una información que ha salido a luz respecto de la anulación de la inscripción que había hecho el Ministerio de Trabajo del sindicato FENATE, que como sabemos fue una de las primeras decisiones que tomó Pedro Castillo cuando llegó al poder el 28 de julio. El 30 de julio ya el ministro de Trabajo de la época, Iber Maravilla, había firmado la existencia de este sindicato y ahora sabemos que no se habían respetado exigencias legales mínimas, como que los mandatados para inscribir este sindicato hubiesen recibido un mandato de las asambleas, de sus asambleas y de los maestros. Sí. Sí, yo creo que es poner las cosas en orden y felizmente yo iba a decir eso, son de los primeros temas que con descaro hizo el expresidente Castillo y que alteraban también lo que significa un tema de un sindicato. Un sindicato tiene que reunir una serie de requisitos para ser reconocido por el Ministerio de Trabajo. Si no, se desnaturaliza, ¿no es cierto? Y creo que las cosas se han puesto en orden. O sea, me parece una correcta decisión. Yo la verdad es que me pasé el año y meses que estuvo Castillo preguntando a los ministros que pasaban por acá, no funcionarios, cuántos maestros habían firmado la planilla demandando un sindicato. ¿Cuántos son? Nunca se me contestó una cifra. Bueno, y lo que hay que recordar también es que este sindicato luego fue por más, y fue por la derrama magisterial. Así es. Con leyes también, con nombre propio, y que felizmente se ha detenido, ¿no? Eso le hubiera dado además ingentes recursos a un movimiento que a todas luces para mí es una fachada de un movimiento más radical, ¿no? Bueno, vayamos entonces a los temas que le corresponden directamente en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, que es el tema de la bicameralidad. Hay un debate constitucional y político sobre eso. Usted naturalmente es el más importante defensor de que debemos ir a un régimen parlamentario con dos cámaras. Explique, por favor, a quien tenga todavía dudas, por qué tener dos cámaras es mejor que una sola. ¿Y por qué en el fujimorismo, del cual usted ahora es representante ilustre, cambia? Es una cosa tan fundamental porque la Constitución, excepcionalmente en la historia peruana, que redujo de las dos cámaras a una sola, fue hecha por Alberto Fujimori, inspirada por... Solamente hemos tenido 3 ocasiones con una sola cámara en la historia del Perú. Se hizo, yo creo, una sola cámara porque para esos momentos se necesitaba imprimirle fuerza a las reformas que se necesitaban, yo creo, en nuestro país. Y muchas veces una sola cámara ayuda a eso. Sin embargo, cuando uno lo que quiere es reflexión, conservar también algunas instituciones, conservar temas del modelo de constitución, siempre es mejor dos cámaras, ¿no? Dos cámaras implica que un Senado sea reflexivo. Y creo que lo que le falta a nuestro Congreso en los últimos años y parte de nuestra crisis política es que tenemos un Congreso de una sola Cámara en la que se concentra el debate político, se concentran las crispaciones, uno también juzga a sus mismos pares, ¿no? En ética, en las comisiones de acusaciones constitucionales, y eso altera, por decirlo menos, la posibilidad de conversar con otros, porque uno tiene que condenar, ¿no? al otro congresista. En cambio, con unas dos cámaras, será una de las cámaras, el Senado en este caso, la que, digamos, hace el juicio político mientras que la otra acusa. En el mundo ya no hay casi congresos de una sola cámara, hay muy pocos. Y la verdad es que muchos ligados a regímenes más bien autoritarios. No, pero no todos, no. Israel, Ecuador, Costa Rica, pero muy sordos. No, digo, la mayoría. Sí, bueno. Pero la mayoría de nosotros estamos hablando de las asambleas tipo Cuba, China, etc. Ahora, las dos cámaras no solamente hace un tema histórico, sino que ayuda a desconcentrar el poder. Yo creo que cuando el poder está desconcentrado, dividido, siempre será mejor. Yo creo que concentrar el poder en una sola cámara no es bueno. Y también se le va a dar una serie de atribuciones a este Senado que las tenía antes, ¿no es cierto? O sea, de nombrar al Contralor, a la Superintendencia de Banca, al Banco Central. Pero la diferencia en este proyecto es que este Senado no legisla.
los senados que nosotros teníamos legislaban, con lo cual eran dos cámaras espejo, ¿no? Eran mellizas, entonces tampoco tiene sentido. Entonces es una cámara de senadores de más de 45 años que deberán reflexionar, mirar y devolverle a la Cámara de Diputados, si es que las normas no están correctas, hacerlos reflexionar o aprobarlas. Ahora bien, hay varias críticas que se han hecho que no son sobre el fondo, sino sobre la manera como se está llevando a cabo. Una de ellas es, ¿va a costar más? Van a ver cuántos congresistas finalmente si se adicionan los de las dos cámaras. ¿Cuál es la propuesta que ha quedado? Yo creo que definitivamente va a costar más, porque ahora tenemos 130 representantes, por no llamarles los congresistas, y pasaríamos a tener 180 representantes. 50 más. Porque le pondríamos 50 senadores. ¿Qué es lo que cuesta más? Estamos poniendo 50 senadores, que obviamente sí cuesta, pero lo que hay que ver son dos cosas. En primer lugar, el presupuesto del Congreso de la República en los últimos 40 años sigue siendo un presupuesto bastante pequeño en relación al presupuesto del país. El presupuesto del país, cuando teníamos dos cámaras, no era ni la 10ª parte de lo que es ahora. Pero hay otro tema. En nuestro país estamos subrepresentados, es decir, los habitantes tienen pocos representantes. Y hay zonas, por ejemplo, Madrid tiene un congresista, Eduardo Salguana, Eduardo Salguana, que siempre además lo menciona como caso. Nosotros teníamos 180 representantes en el año 92, que fue disuelto el Congreso por Fujimori. Y han pasado, tenemos el doble de población. Teníamos 17 millones, ahora tenemos 34 millones. Y tenemos menos representantes, porque antes teníamos 180 y ahora tenemos 130. Más de 34, porque ahora votan peruanos en el extranjero. También, exactamente, que ahí tenemos... 35. Entonces, sí, claro, mucho se cuestiona, se dice se gasta y para qué se va a gastar. Yo creo que un país tiene que invertir en sus instituciones y una de ellas, para mí la principal, es el Congreso. Para mí no hay democracia sin un Congreso, por más malo que sea. Pero se pueden hacer ahorros, ¿no? Porque el número de empleados que hay no electos es 3.000, creo, ¿no? Yo creo que estamos batiendo récords también en gasto. Yo creo que ahí hay muchos ahorros que se pueden hacer. Lo que sucede es que cada presidencia, cada administración del Congreso deja, ¿no? Entonces deja unos nombraditos, deja 10, y nosotros además nombramos al presidente del Congreso una vez al año, ¿no? Hay otros países donde se le escoge para todo el periodo legislativo. Entonces cada presidente, cada partido, en una mesa directiva donde hay de otros partidos, van dejando 10, 20, 30, 40, 50, y eso es lo incorrecto. Pero políticamente es difícil que alguien quiera asumir el liderazgo y decir vamos a recortar el personal del Congreso, bueno, porque la gente no se quiere pelear con su propio personal. Bueno, ¿no? pero en fin. Pero sí se debería hacer. Si hay algunos que no hacen mucho, que no trabajan, que no son indispensables. Recordemos que hubo un incentivo una vez y se retiraron una buena cantidad de personas. Algo así debería hacerse, pero hacerse el firme propósito de no ir creciendo y de tener un servicio parlamentario bueno. Profesional. No. Yo creo que la mayoría del servicio parlamentario es muy profesional, ¿eh? Pero ya fuera de eso, cuando estamos hablando de otros personajes de otros niveles, ahí es donde viene el tema. Ahora, otro argumento, esta vez político, es que no se aprobó vía referéndum que hubiese una segunda cámara. ¿Por qué no quieren ustedes restablecerla vía referéndum? Y se expresa que no quieren en el hecho de que a toda costa quieren conseguir el voto que falta para completar 87 y de esa manera poder evitar el referéndum. ¿A usted no le parece mucho más adecuado, mucho más correspondiente con el espíritu de la democracia que lo que se anuló vía referéndum sea restablecido vía referéndum? Yo no creo necesariamente, yo no creo en las democracias basadas en referéndum, plebiscitarias. Yo creo no hay un voto popular. Sí, pero, repito, esa es mi posición. Creo además que va a dar lugar a mucha suspicacia, es decir, cualquier congreso que plantee referéndum para temas así, al final les van a decir no. En medio de una campaña, yo sí creo que estamos en medio de una campaña merecida, pero de desprestigio al Congreso permanentemente. ¿Merecida? Merecida. ¿Por qué merecida? Porque hay muy poca experiencia, porque hay gente que ha salido, los mochasueldos, los robasueldos, y esto no ha podido dar lugar
a que el Congreso levante el perfil. Más bien yo creo que hacer normas le va a dar legitimidad. Yo creo que una norma así le puede dar legitimidad. No se valora, por otro lado, a un Congreso que ha sido capaz de elegir a un tribunal constitucional, a un Congreso que ha sido capaz de darle al Perú la estabilidad con un Banco Central de Reserva, donde coincidieron votos de izquierda y de derecha. Bueno, eso lo habían hecho 4 anteriores con la misma presidencia. No. Eso O sea, gran logro que... los otros TCs no se pudieron nombrar rápidamente. No, pero digo, presidente del Banco Central, el señor Velarde, fue incluso aceptado por Pedro Castillo. Eso sí fue... Sí, claro, pero lo que se conoce poco es que nos pusimos de acuerdo todos para decirle al presidente del Banco Central, escoge usted sus candidatos y nosotros los vamos a apoyar. De eso se dice poco. Es bueno que lo diga, es bueno que lo diga. Sí. Y se conoce poco, pero fue así. Le dijimos, díganos porque queremos darle al país una estabilidad. Y yo ahí encontré una madurez del lado, por lo menos, de algún sector de Perú Libre, de Valdemar, Cerrón y otros, que dicho sea de paso, al comienzo nos dijeron que iban a apoyar la bicameralidad, Así es. pero después En puesto eso retroceso. han habido. Ahora, ¿qué va a pasar si no se consiguen los 87 votos? Hay dos posibilidades: que se diga, o sea, ya presentada la reconsideración tendría que votarse esta reconsideración, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿Cuándo se va a votar? Yo quiero resaltar un tema. Tenemos una gran mayoría del Congreso que quiere la bicameralidad, ¿no es cierto? Sí, eso se una nota. gran mayoría, porque tenemos... No sabemos con qué los motivaciones 86. cada uno, pero que quiere, quiere, sí. Y entonces quedaría mirar si hay algunos votos más. Sin embargo, y quiero regresar a la primera comentario que hiciste, Fernando, es: nosotros en el fujimorismo muchos creen en una sola Cámara. Este es un proyecto de otros congresistas, de otras bancadas, que nosotros responsablemente hemos tomado. Pero hay muchos en la izquierda que dicen, esto es el fujimorismo, y donde creen que hay fujimorismo se oponen casi sin leer los proyectos. Si no habrán oportunidades y si no hay cálculo de votos, tampoco vamos a desangrarnos por este tema. Habrá un referendo si no se consiguen los 87 votos. Mientras mantengamos la reconsideración, no, porque se tiene que votar. Bueno, esa hay que votarlo. No, si no se votará, veamos cómo va el tema en esta legislatura, cómo están los votos, cómo están las reflexiones de algunos congresistas. Yo he hablado con algunos de ellos para en esta semana mirar, que reflexionen. Porque claro, lo interesante es ni ganar por un voto, ni perder por un voto, sino tener un convencer, tener un mayor margen, ¿no? Ya. Ahora, por otra parte, usted fue presidente de una comisión que propuso que el adelanto de las elecciones, es decir, que estaba de acuerdo con la iniciativa del gobierno de adelantar las elecciones para el mes primero, para el año 24. Luego, usted la hizo modificar para el 23 y no se consiguió, y se perdió lo que se había votado inicialmente el 24. Pero se comprometieron a insistir en el próximo periodo legislativo, que comienza ahora en julio. ¿Van a hacerlo? ¿Van a volver a presentar un proyecto para el adelanto de las elecciones? Yo no presidí una comisión que presentó esto. No, respaldó. Yo como presidente de la comisión presenté esta iniciativa. Sí. Ojo, y se perdió, pero yo estoy convencido y creía que en ese momento lo importante era plantear esas elecciones en ese momento por la precariedad. Pero fue una mala idea, porque hizo perder soga y cabra. Ni se hizo el 23 ni se aprobó lo que yo estaba votado. Yo lo que creo que hubo es una especie de trampa del offside. Es decir, creo que muchos congresistas dijeron, aprovecho acá para decir que sí, pero que no. Ahí está el tema. Cuando muchos congresistas dijeron, bueno, vamos a 2024 o vamos después, dijeron, hagamos reformas antes. Sí. Y yo me preguntaría, ¿qué reformas hemos podido sacar? Bueno, por lo pronto va a haber esta de la bicameralidad, sí que se logra. Esta no. Ya. Entonces, sí, siempre cabe esa pregunta. Vamos a insistir, dependerá del siguiente presidente de la Comisión de Constitución. Yo no lo voy a hacer, en nuestro partido no... Pero usted va a respaldar con sí, claro, la autoridad que le da el haberse batido. Yo respaldaría una iniciativa de ese tipo. Pero ¿piensa usted que el fujimorismo apoyará que se adelante las elecciones? Yo no creo que haya 24? mucho ánimo en las otras bancadas, y tenemos que medir también el momento político, ¿no? Lo que mucha gente dijo es, lo están haciendo porque quieren ustedes que Keiko sea candidata inmediatamente. Keiko salió a decir, nuestra presidenta salió a decir, yo no sería candidata si hubiese un adelanto de elecciones. Habría que conversar con ella sobre este momento. Ha cambiado el tema, ha cambiado el tiempo, y yo siempre he creído
que ella debía ser candidata 23, 24, 26, porque creo que podría ser una extraordinaria presidenta del Perú. Ahora, usted acaba de decir que hay que medir el momento político. Sí. Midiéndolo como usted sabe hacer, ¿cree que es una buena idea condecorar a María del Carmen Alba el miércoles con una gran cruz? No entiendo cuál es el tema. Por el incidente que ha tenido hace poco. Hay muchos cuestionamientos hacia ella, creo que no le ha escapado, ¿no? A ver, yo vi el tema del incidente que se ha repetido, que creo que con exageración. Creo que además nos hemos quedado en la anécdota. Fernando, la primera entrevista que se me hace directa y preguntándome sobre el tema es la que me estás haciendo tú. Todas mis entrevistas han comenzado con el tema de María Carmen Alba, que nos detenemos. Entonces, yo creo que María Carmen Alba ha sido una buena presidenta del Congreso y creo que a la distancia se le valorará más. Fueron momentos muy tensos y ella tuvo el coraje de enfrentarlos, teniendo poca experiencia, porque ella, al igual que yo, no habíamos sido congresistas. Pero en algún momento se valorará este Congreso que supo hacerle el pare a este proyecto totalitario de Castillo. Bueno, por otra parte, hay temas que tienen que ver con otras corrientes políticas, como lo que fue en el partido de Verónica Mendoza, invitada por el Parlamento Europeo, donde ha hecho declaraciones, ha dado una charla el día de ayer, me parece. ¿Está informado usted de eso? Sí. ¿Cuál es su opinión? Mi primera reflexión es por qué, por ejemplo, los congresistas o el Congreso no puede ir y presentarse con igual soltura y con un grupo de gente allí para defender nuestra democracia. Si es que nos invitan, pueden ir. Lo que pasa es que eso supone cultivar relaciones. Pero cuando se viaja por temas así, se le cuestiona nuevamente al Congreso que por qué viajan, viajes oficiales, no viajes de invitaciones. Esa es mi primera reflexión al escuchar. No, pero nunca se ha criticado que alguien viaje al Congreso de la Unión Europea. No, sí se han hecho críticas. Que se vayan a Marruecos, así No solamente a Marruecos. Tales y cuales, eso sí se critica, pero un viaje hecho... A la Unión Parlamentaria, cuando ha ido María Carmen Alba con Bustamante y otros, se les ha criticado. Cuando han ido a Panamá, que es al foro de parlamentos latinos, también se les ha criticado. Se extiende esa crítica. Esa es mi primera reflexión. Y mi segunda reflexión es, obviamente, Verónica Mendoza debe estar buscando pues obtener de allá algún reto o algunos recursos para poder acá armar todo un tema, pero vemos el descaro con que se plantean las cosas. Y la siguiente reflexión que hago es por eso necesario que la presidenta viaje también. Y por eso nosotros sí hemos respaldado el proyecto de ley que le permitiría viajar manteniendo pues a distancia el despacho. Pero es un tema constitucional delicado. Hay algunos que están diciendo incluso que si viajara podría ipso iure dejar de ser presidenta. ¿Por qué no cambiar la Constitución sobre ese punto? Se puede cambiar la Constitución. Ahora en junio y en julio. Y se debería. Pero el Congreso también interpreta la Constitución. Es el primer intérprete de la Constitución. Acá están forzando un poco, según algunos constitucionalistas dicen. Es que, claro, pero los constitucionalistas ¿qué pretenden? Que esperemos dos legislaturas. Eso es junio y julio, ¿ah? Justamente estamos en un periodo. Fíjate qué difícil ha sido sacar la bicameralidad. Este proyecto, hay un montón que van a decir, no lo hagamos, hagámoslo difícil. Entonces, los constitucionalistas tienen que darse cuenta que una constitución no puede ser una prisión, una cárcel, y menos en política exterior. La política exterior ha cambiado. Son la diplomacia presidencial. El presidente escucha a otro presidente. Entonces el Congreso puede hacer un desarrollo que es la norma que hemos hecho y que el jurista, el constitucionalista, no se puso en el caso que no hayan dos vicepresidentes. Entonces uno tiene que interpretar y hacerlo a este momento, decir qué es lo que se necesita. No hacerlo es ser de un conservadurismo que no lo entiendo desde el punto de vista del derecho constitucional, ¿no? Terminamos con esa nota de su reproche contra el conservadurismo. Muchas gracias, Hernando Guerra García. Recuerdo que usted es el presidente de la Comisión de Constitución, encargado en consecuencia de sacar adelante esta iniciativa para restablecer la bicameralidad en nuestro Parlamento. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenas noches.